Mm. Hablemos de un concepto que que parece súper sencillo a primera vista, la igualdad. Sí, tratar a todo el mundo igual. ¿Qué puede haber más simple? Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando esa idea, la de tratar a todos exactamente por igual, con la misma vara de medir, se convierte en una trampa? Cuando en realidad sirve para perpetuar una injusticia que viene de lejos. Esa es la paradoja, y es el centro de todo este debate. A veces, la neutralidad, que parece tan justa, es en realidad la mejor aliada del desequilibrio. Totalmente. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pilares del derecho internacional de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación. Pero ojo, que esto no es una declaración poética, ¿eh? No son solo buenas intenciones. Para nada. Es una herramienta jurídica muy potente. Es casi una pieza de ingeniería legal, diseñada para controlar el poder del Estado. Para guiarnos en este análisis nos basamos en un documento jurídico muy detallado que, la verdad, desglosa el principio de una forma muy clara. Un documento que, en mi opinión, va directo al grano. No se anda con rodeos sobre lo que está en juego aquí. Sí, nuestra misión hoy es entender cómo funciona esto en la práctica, en la sala de máquinas de la ley. Vamos a tocar conceptos que igual suenan un poco intimidantes, como categorías sospechosas o escrutinio estricto. Suenan a película, sí. Un poco, pero son la clave para garantizar que la ley no se use ni con intención ni sin ella para mantener vivas las desigualdades de siempre. Vamos, que vamos a desmontar el mecanismo para verle las tuercas. Y me parece fundamental empezar por una idea que el propio análisis deja clara desde el principio. Este principio no nace de la confianza. Ah, eso es interesante. No, al contrario. Nace de una profunda sospecha. Sospecha de que en el momento en que el poder público empieza a clasificar a la gente, a dividirla en grupos para darles un trato distinto, se abre una puerta muy peligrosa. La puerta al abuso. Exacto. Por eso el enfoque no es confiemos en que el Estado lo hará bien, sino más bien vigilemos de cerca cada paso que da. Me gusta ese punto de partida. La sospecha como motor de protección. Vale, pues para empezar a desmontar esto, el documento arranca con una distinción clave. Habla de dos tipos de igualdad. Ujú. Una es la igualdad formal, que yo creo que es la que todos tenemos en la cabeza. La ley es la misma para todos, punto. Pero luego introduce la igualdad material. ¿Qué es exactamente y por qué el derecho internacional parece, no sé, obsesionado con ella? Pues porque la igualdad formal, aunque es necesaria, se queda corta, es insuficiente. Mira, es como organizar una carrera de 100 metros, donde todos los corredores parten de la misma línea. Suena justo, ¿verdad? Sí, claro. Pero la igualdad material mira un poco más allá. Y se pregunta, un momento, ¿y si uno de los corredores tiene que correr con una mochila de 20 kilos a la espalda porque durante años le han obligado a llevarla? Claro. Si le tratas igual que al resto, en la práctica estás garantizando que nunca pueda competir de verdad. O sea, la igualdad formal ignora de dónde viene cada uno, su punto de partida. Exactamente. La igualdad material reconoce esa realidad. Admite que para corregir desigualdades estructurales, esas mochilas invisibles que ciertos grupos cargan por razones históricas, a veces es imprescindible un trato diferenciado. Un trato diferente para lograr una igualdad real. Justo. No para dar una ventaja, sino para eliminar una desventaja. Por eso la igualdad material no solo permite, sino que a veces exige medidas específicas para nivelar el terreno de juego. Es la diferencia entre decir, todos tenéis la misma escalera y asegurarse de que la escalera de cada uno llegue realmente al mismo sitio. Entendido. Es un cambio de mentalidad enorme. No es tratar a todos igual, es dar a cada uno lo que necesita para estar en una posición de igualdad. Vale. Y si esa es la cara, digamos, constructiva, vayamos a la otra, la prohibición. Hablemos de la discriminación. Ajá. El análisis que manejamos dice que no siempre es un monstruo evidente, con un cartel. Diferencia entre directa e indirecta. La directa es fácil de ver. Un cartel de no se admiten personas de tal grupo. Pero con la indirecta me surge una duda. Si una norma es neutral en su texto, pero perjudicial en su efecto, ¿estamos diciendo que se puede discriminar por accidente? Esa es precisamente la clave. ¿Es posible que una política bien intencionada acabe siendo ilegal porque simplemente nadie pensó en sus consecuencias? La respuesta es un sí rotundo. Y ese es el motivo por el que el concepto de discriminación indirecta es tan revolucionario y a la vez tan polémico. Se puede discriminar sin tener la más mínima intención de hacerlo.
Ocurre a través de normas, políticas o prácticas que son neutras en su formulación, que no nombran a ningún grupo, pero cuyo impacto en la vida real es desproporcionadamente negativo para un colectivo. Necesito un ejemplo para aterrizar esto, porque es muy potente. Claro, imagine una empresa que para un puesto de oficina que no requiere ninguna fuerza física, establece un requisito de altura mínima de 1,80 m. La norma es aparentemente neutral, se aplica a hombres y mujeres por igual. Vale. Sin embargo, estadísticamente, un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres va a quedar excluido de forma automática. O piensa en un ayuntamiento que decide que todas las reuniones importantes con los vecinos se harán a las 9 de la noche. Ya veo por dónde vas. Es una norma neutra que en la práctica puede excluir a muchas personas con responsabilidades de cuidado, una carga que históricamente ha recaído más en las mujeres. Lo que el documento subraya con mucha fuerza es que la intención es irrelevante. El análisis jurídico no se pregunta, ¿querían discriminar? Se pregunta, ¿cuál es el efecto de esta medida? El resultado es lo que cuenta. Eso redefine por completo la responsabilidad del Estado. Ya no basta con no tener leyes, con malas intenciones. No basta en absoluto. La responsabilidad es mucho más profunda. El análisis habla de obligaciones estatales reforzadas en 3 niveles. El primero es obvio, la obligación de no discriminar, de no crear esas normas. El segundo es la obligación de proteger. El Estado tiene que impedir que terceros, como empresas o individuos, discriminen. Y el tercero, que conecta con lo que hablábamos de la igualdad material, es la obligación de actuar, de tomar medidas. Sí, el Estado debe tomar medidas positivas para erradicar las barreras que perpetúan la desigualdad. No hacer nada, la omisión frente a una discriminación estructural que se conoce, también genera responsabilidad internacional. El Estado no puede sentarse a virar. Entiendo. O sea que tiene una responsabilidad activa, casi de guardián. Pero eso me hace pensar, si tiene que vigilar todo esto, ¿cómo sabe el sistema cuándo debe encender las alarmas? No puede estar investigando cada ley con la misma intensidad. El análisis debe tener algún mecanismo para identificar las situaciones de mayor riesgo, ¿no? Absolutamente. Y aquí es donde entramos en el corazón de la maquinaria. El sistema tiene un detector de humos, un sistema de alerta temprana. Y ese sistema se llama categorías sospechosas. Que, como decía, suena a thriller de espías. Suena totalmente a eso, pero es un concepto jurídico con una lógica aplastante. ¿Qué son exactamente? Una especie de lista negra de criterios. Más que una lista negra, yo diría que son una lista de alerta roja. Son aquellos criterios de diferenciación: raza, género, origen étnico, orientación sexual, religión, discapacidad, que históricamente, y esto es lo importante, se han utilizado para estigmatizar, excluir y subordinar a grupos enteros de la población. Son como las cicatrices de la historia. Exacto. Son las cicatrices de la historia convertidas en una advertencia legal. El análisis lo resume con una frase que a mí me parece de una potencia tremenda. Dice: cuando el pasado demuestra abuso, el presente exige máxima vigilancia. Es que esa idea lo cambia todo. No se trata de olvidar el pasado, sino de usarlo como un mapa para ver dónde pueden estar los peligros hoy. Justo. Porque esa frase significa que cuando una ley, una política o una decisión administrativa utiliza una de estas categorías para tratar a la gente de forma diferente, el sistema no presume que esa ley es válida. Presume lo contrario. Presume justo lo contrario. La ley nace bajo sospecha. Se activa una presunción de que es inconstitucional o contraria a los tratados de derechos humanos, y todas las alarmas empiezan a sonar. ¿Y esa lista de categorías está cerrada? ¿O puede adaptarse a los tiempos, a nuevas formas de discriminación? No, y eso es crucial. Es una lista viva. El documento enumera las clásicas que ya hemos mencionado, pero siempre se añade una cláusula abierta, algo como «o cualquier otra condición social». Esto es fundamental para poder combatir nuevas formas de discriminación que puedan surgir, porque la historia nos enseña que la capacidad humana para crear prejuicios es, por desgracia, muy creativa. Sí, desde luego. Vale, pongamos un escenario. Un gobierno aprueba una ley que establece un trato diferente basado, por ejemplo, en la nacionalidad para acceder a un servicio. La nacionalidad es una categoría sospechosa. Se encienden las alarmas. ¿Y ahora qué? El análisis dice que se activa el escrutinio estricto. ¿En qué consiste esta prueba de fuego para el Estado? Pues el escrutinio estricto es el examen más duro,
el nivel más alto de control judicial que existe, y su consecuencia más inmediata y radical es que invierte la carga de la prueba. Le da la vuelta a la tortilla. Totalmente. En una situación normal, si alguien cree que una ley le perjudica, es esa persona la que tiene que ir a un tribunal y demostrar que la ley es arbitraria o injusta. Con el escrutinio estricto, la tortilla se da la vuelta por completo. O sea, ¿es el Estado quien tiene que demostrar que su ley es inocente? Exacto. La ley ya es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es el Estado quien tiene que desplegar una justificación abrumadora, casi hercúlea, para convencer al juez de que su medida, a pesar de usar un criterio tan peligroso, es absolutamente necesaria y legítima. No le vale cualquier excusa. Y según el documento, esa justificación no es un trámite. Detalla un test con 4 pasos que hay que superar sí o sí. Creo que merece la pena desgranarlos, porque aquí se ve la verdadera exigencia del control. Desde luego, son 4 filtros, y si la ley no pasa uno solo de ellos, se anula. El primero es que la medida debe perseguir un fin imperioso. Imperioso. La palabra tiene fuerza. Fíjate en la palabra, ¿sí? No basta con un fin legítimo o conveniente. Tiene que ser un objetivo de una importancia social abrumadora. O sea que no vale con decir, es que así nos organizamos mejor o ahorramos algo de dinero. Nada de eso. Tiene que ser algo como evitar un riesgo inminente para la salud pública o la seguridad nacional, algo de ese calibre. Vale, primer filtro. El segundo. El segundo filtro es la idoneidad estricta. La medida tiene que ser como un bisturí de cirujano, perfectamente diseñada para alcanzar ese fin imperioso. No puede haber una conexión vaga o especulativa. Debe demostrarse que la medida contribuye de forma directa y efectiva a lograr el objetivo. Como usar un bisturí, no un martillo para una operación de precisión. Perfecta analogía. El tercer filtro es la necesidad. Y este es durísimo. El Estado debe demostrar que no existe ninguna otra alternativa imaginable que logre el mismo fin, pero que sea menos restrictiva para los derechos. Pero, un momento, eso suena casi imposible. ¿Cómo puede el Estado probar un negativo? Demostrar que no había ninguna otra opción en todo el universo de posibilidades. Es que está diseñado para ser casi imposible. Obliga al poder a un ejercicio de justificación extraordinario, a no tomar el camino fácil. Y por si fuera poco, queda el cuarto filtro, la proporcionalidad en sentido estricto, la balanza. Sí, aquí se pone todo en una balanza. Por un lado, los beneficios que la medida aporta a la sociedad, por el otro, el daño que causa a los derechos del grupo afectado. Y la balanza no puede quedar equilibrada ni inclinarse un poco. Los beneficios deben aplastar de forma clara y evidente a los perjuicios. Con este panorama, la conclusión del análisis es bastante predecible. Dice que, en la práctica, poquísimas medidas logran superar este examen, que es casi una sentencia de muerte para la norma que llega a este punto. ¿Es que esa es su función? Es un muro de contención. Está diseñado para ser prácticamente insuperable, para disuadir al poder de usar estas clasificaciones y permitirlo solo en situaciones verdaderamente excepcionales y con una justificación a prueba de balas. Un momento, pero esto me genera una contradicción, o al menos una aparente contradicción. Si el principio es no discriminar y cualquier diferencia